Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vamos a compartir de la palabra de Dios Todopoderoso y guiados por su Espíritu Santo. Vamos a conversar hoy de aspectos que son fundamentales en nuestras vidas para poder ser esos hijos de Dios. Y también si ya nos hemos convertido en hijos de Dios, cómo restaurarnos, cómo salir del pecado, cómo estar limpios, limpiar nuestras vestiduras, limpios de corazón, limpios de espíritu. Por eso he titulado esta prédica del día de hoy, Restauración de los hijos de Dios. Y hoy vamos a conversar para que entendamos todos quiénes son los hijos de Dios o quiénes somos los hijos de Dios. Y para que entendamos los hijos de Dios, qué significa la restauración que Dios quiere en nosotros. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? De sus hijos. ¿Qué espera de sus discípulos, de sus siervos? ¿Qué es lo que espera nuestro Padre Celestial de nosotros? Entonces, es un tema interesante al cual debemos prestar suma atención porque es lo que nos va a llevar por sendas de bien y de justicia para llegar al reino de los cielos. Porque a veces nos convertimos en hijos de Dios, pero no andamos por sendas de bien y de justicia, nos desviamos por momentos a la izquierda o a la derecha. Y nosotros debemos tener un recto caminar. Y por supuesto, cuando pecamos o tomamos el camino incorrecto o la actitud incorrecta o decimos una palabra que no es correcta, tenemos que arrepentirnos de corazón y pedirle perdón a Dios por eso, para retomar ese camino recto. Entendiendo en todo momento que la palabra tiene poder. Lo que sale de nuestra boca, nuestra lengua, tiene poder de vida y de muerte. Puede dar bendiciones, puede dar nuestra palabra bendiciones, como también puede dar maldiciones. Entonces debemos cuidar nuestra palabra. Para entrar en este tema, voy a irme inicialmente al libro de Jeremías. ¿Ok? Me voy a ir al libro de Jeremías en su capítulo 15, en sus versículos 19 al 21, que dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres en un hijo de Dios, por supuesto, si te convirtieres en un hijo de Dios, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, o sea, es decir, si pudieras sacar lo precioso, lo bueno, lo maravilloso de lo malo, será como mi boca. Conviértase ellos a ti, porque la palabra que saldrá de tu boca, es lo que le está diciendo Jehová a Jeremías, la palabra que salga de su boca hará que quien la escuche se conviertan en hijos de Dios. En este caso se conviertan ellos a ti, porque ya Jeremías había sido escogido por Dios como su hijo, profeta Jeremías.
Entonces, ese punto es muy importante, ¿ok? Y deja claro, y tú no te conviertas a ellos. Es decir, que los que están del lado del mal, de lo vil, los que estaban en el lado del mal, de lo vil, igual en estos tiempos, los que están del lado del mal y de lo vil, de lo oscuro, de las tinieblas, no nos puedan convertir a nosotros, a ellos, al mal, a llevarnos por caminos de mal, a llevarnos por caminos de tiniebla, a llevarnos por caminos que podamos perder nosotros nuestra salvación y vida eterna en el reino de los cielos, sino que sea nuestra palabra fuerte, palabra en nuestra boca, guiada por el Espíritu Santo de Dios, para hacer que otras personas que están en lo vil y en lo malo se conviertan a lo bueno como hijos de Dios. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Es decir, le decía que lo fortalecería, que lo fortalecía como muro fortificado de bronce para que no fuese destruido. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Porque siempre va a haber quien quiera librar batalla contra el pueblo y los hijos de Dios. Siempre va a haber quien quiera librar batalla, guiado por el mal. Pero quien nos acompaña, nos protege, nos cuida y nos guía, que es nuestro Padre Celestial, es el Todopoderoso. Y con Él no hay otro resultado que no sea la victoria. Independientemente de los procesos que tengas que pasar y las pruebas que tengas que pasar. Al final, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, te hará vencedor para su gloria. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. No lo vencerían ni los malos ni los fuertes, porque no hay nadie más fuerte o con más fortaleza que el poder de Dios. Y eso se lo decía Jehová al profeta Jeremías, que era muy joven y tenía temor en algún momento, rodeado de toda una cantidad de gente que finalmente iban en contra de la palabra del Señor. Por tanto, tenía que esforzarse y ser valiente. Pero Jehová, su Dios, nuestro Padre Celestial, en todo momento le mostró las señales. Y ustedes se preguntan, ¿cuáles son las señales? Las señales son los milagros. Milagro significa señal, que te señala, te indica quién es el hacedor de los milagros, el que hace los milagros. Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Por eso es que por momentos no podemos quedarnos en el milagro. Recibimos un milagro, sabemos que es algo sobrenatural, que en nuestras propias fuerzas o en las fuerzas del ser humano no se podría lograr. Y alabamos a Dios por el milagro en ese momento. Pero no nos podemos quedar allí. Tenemos que seguirlo a Él, seguir sus señales. Y cuando nos pasen cosas difíciles que no entendemos, que no comprendemos, y que a veces decimos, Señor, si sigo tu camino, si te sirvo, si soy tu siervo fiel, te amo y trato de ser lo mejor. Pero debemos entender que a veces nos pasan cosas
que son procesos, son pruebas que tenemos en nuestra vida y que nuestro Padre Celestial aprovecha como el artesano que nos toma como pieza de barro en sus manos para darnos la forma que Él desea que tengamos, para corregir cualquier malformación, cualquier mal pensamiento, cualquier pecado, cualquier duda, cualquier falta que exista en nosotros. Y para fortalecernos, evidentemente, en la palabra. Porque es normal que si eres un hijo de Dios, que si tú crees realmente en Dios y tienes fe real, ciega y esperanza, cuando pasas por una situación, te metes en aguas profundas. Y meterse en aguas profundas es involucrarse con la palabra del Señor en sus santas escrituras para conocer la verdad y fortalecerte. Porque la verdad es la que te hace libre. Y entonces es allí, cuando lees la palabra de Dios, las santas escrituras de la Biblia, donde encuentras respuestas. Y el Señor te muestra, para que tú tomes el camino correcto, hagas los cambios necesarios y te prepares, blanqueando tus vestiduras, para que puedas ascender al reino de los cielos en vida eterna. Pero podemos conocer de la palabra, de las santas escrituras, podemos conocer del reino de los cielos en lo que hemos escuchado y en lo que nos hemos preparado de acuerdo a la palabra de Dios. Pero nunca vamos a dejar de aprender. Porque puedes ser un erudito que conozcas todas las santas escrituras, pero lees un versículo, un capítulo de la Biblia y tiene una interpretación para ti en ese momento, y otro hermano la lee y tiene su propia interpretación de lo que está leyendo, pero tú mismo en otro momento la lees nuevamente y encuentras un mensaje de Dios. Por eso nunca vamos a poder tener un conocimiento de 100% como lo podía mostrar nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra hecho hombre. Y iba a las sinagogas y se sorprendían del conocimiento que él tenía de la palabra. Bueno, es que la palabra fue inspirada por él, por el Espíritu Santo de Dios. Recuérdense que nuestro Dios es trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, convertirnos en hijos de Dios es importante. Porque todos fuimos creados por Dios. Sí, el hombre fue creado por Dios. Como ya ustedes lo saben, que Dios creó a Adán y a Eva. Pero somos criaturas hasta el momento en que nos convertimos en hijos de Dios. Y eso lo vamos a ver ahorita. Porque lo importante es convertirnos en hijos de Dios para que el Espíritu Santo de Dios viva y reine en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y eso hará y marcará la diferencia. En la palabra está escrito en Juan. Vamos a ver en Isaías 1, 16 al 18 nos dice lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Bueno, la iniquidad es la maldad, la injusticia, lo malo. Dios, Jehová, le está diciendo allí que no quiere que ver maldad, injusticias delante de sus ojos. Le dice: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado,
haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Nos está mandando a hacer el bien. El bien. ¿Y qué significa eso cuando dice que buscar el juicio y restituir al agraviado? A la viuda, al huérfano, a todas estas personas que están desvalidas. Que no pasemos por encima de ellos. No los atropellemos. No los maltratemos. No los juzguemos. Dios quiere amor en nuestros corazones. Entendamos que todos no tuvimos o no hemos tenido en la vida la misma condición donde naces, donde creces. Y por eso que cuando eres hijo de Dios, conoces el reino de los cielos, sabes de lo que estás hablando, de nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que ayudar al desvalido, al que no lo sabe, al que no tiene, no ha tenido esa oportunidad. Ese anciano, esa anciana que llegó a esa edad y a lo mejor no le hablaron de Dios, y cuando lo hicieron no lo escuchó, pero se siente débil, se siente solo, se siente triste, se siente abandonado. Y es tu palabra la que se convierte en bálsamo, que da alivio a esa persona cuando le hablas de Dios, del reino de Dios y su justicia. Cuando le hablas de salvación, cuando le hablas de vida eterna. Cuando le hablas de que en el reino de los cielos no vamos a tener necesidades de las que podemos padecer acá. Porque lo vas a tener todo. Y quizás lo que nunca tuviste. Y cuando haces eso, dice ahí en la palabra entonces, en el versículo 18, venid luego, o sea, después de que hagas eso, de que hagas el bien, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, para ajustar cuentas, porque cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de lo que ha hecho aquí en la tierra a nuestro Padre Celestial, en el reino de los cielos. Si vuestros pecados fueron como las granas, fruto de grano, como la granada, pequeños, pecados pequeños, como la nieve serán emblanquecidos. Te lo va a perdonar. Te va a blanquear. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blancos, como blanca lana. Es decir, que si fueron rojos como el carmesí, si fueron muy fuertes, si fueron muy graves tus pecados, igual te los va a perdonar. Y serán como la blanca lana. Porque el Señor te va a limpiar de tus pecados. Te va a perdonar tus pecados. Pero Él necesita que tú te arrepientas verdaderamente de corazón. Que pidas perdón a Dios por tus pecados. Porque Dios es un Dios de amor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, lo que mostró fue amor. A todos los discípulos y todos los que lo vieron. Amor, humildad, mansedumbre, paciencia. Todas esas cosas mostró nuestro Señor. Pero esta parte es maravillosa cuando hablamos de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al reino de los cielos, encontrándose en presencia de sus discípulos, después de haber resucitado y haberlo acompañado a ellos por unos días, llegó el momento que tenía que partir al reino de los cielos, ascender a los cielos para estar a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y por eso se llama la ascensión. En el libro de Hechos, en el capítulo 1, del 6 al 11, nos describe lo siguiente. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, por supuesto, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, que si le daría el reino
al pueblo de Israel en ese tiempo. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es una decisión de su Padre, de nuestro Padre Celestial, de Dios. Lo que le decía a él en ese momento a ellos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que cuando se derramara sobre los apóstoles el Espíritu Santo de Dios, entendiendo nosotros que Dios es un Dios trino, 3 divinas personas. El Espíritu Santo es una persona. El Padre, Jehová, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios fue el que le pidió Jesús a su Padre que le enviara a su pueblo, a ellos, para que fuese su consolador, para que le diera dones que permitieran hacer milagros, dar señales de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso y de su Hijo amado, Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y ellos darán testimonio. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos vieron, cuando fue ascendido, se elevó y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Desapareció en una nube, a la altura. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, se quedaron viendo al cielo impresionados. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Le estaban diciendo que Jesús regresaría nuevamente en una nube, en los cielos, lo veremos, para arrebatar a su pueblo, para tomar a su pueblo, así como fue tomado él, ascendido, tomar a su pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Todos los hijos de Dios. Todos los que aceptamos a Cristo en nuestros corazones. Todos los que nos convertimos en hijos de Dios. Todos los que andamos por sendas de bien y de justicia. Todos los que procuramos nuestra salvación y vida eterna. Ese es el pueblo de Dios, las ovejas del pastor principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Y para cerrar acá, en esta idea, nos lo refleja en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, donde dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, o sea, el pecado de la carne, lo pecaminoso, la fornicación, la concupiscencia, todas estas cosas, sino conforme al Espíritu, a la santidad, a lo espiritual, a lo bueno, a lo digno, a lo sano, a lo limpio, a lo justo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, hecho hombre, y fue crucificado, dio su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y pagó nuestros pecados con sangre para que fuésemos libres. Y fuimos liberados del pecado. Entonces, ¿queremos convertirnos en un hijo de Dios? Tenemos que dar ese paso
para aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, porque como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, nadie llega al Padre, que es nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, sino es a través del Hijo, que fue nuestro Señor Jesucristo, enviado a la tierra como Hijo unigénito de Dios para nuestra salvación. Porque al tercer día de haber sido crucificado y muerto en la cruz, resucitó de entre los muertos y hizo presencia con sus discípulos, como lo vimos en el caso de la ascensión, como lo estábamos viendo ahorita en el libro de Hechos, capítulo 1. Entonces, bueno, esta reflexión es importante y la pregunta es, si no has recibido a Cristo en tu corazón, si deseas convertirte en un hijo de Dios para tener salvación y vida eterna. Y si ya recibiste a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón y te convertiste en un hijo de Dios y andas por los caminos que no corresponden, porque a Dios no lo podemos engañar. Si estamos en pecado, Él lo sabe. Y evidentemente, si estás en pecado, no te puedes sorprender de las cosas que te puedan suceder. Porque como conocedores de la verdad, tenemos que andar en verdad y justicia, del lado del bien. Todo aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, que no ha hecho esta profesión de fe, esta declaración de fe, para aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único Dios y Salvador y convertirte en un hijo de Dios, hoy es el día. Te invito a que des ese paso, entendiendo que sabemos que estamos en los tiempos finales, porque las señales ya se están dando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si queremos salvación y vida eterna, tenemos que ser sus hijos, los hijos de Dios. Entonces, esta oración tiene validez para ti. Repite conmigo. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz para limpiarme de mis pecados. Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre. Te pido perdón por todos los pecados que he cometido, los que sé y los que no sé. Y que me tomes de tu mano para que me lleves por caminos de bien y de justicia, para que algún día pueda verte a tu rostro y compartir contigo la vida eterna en el reino de los cielos. Si tú has hecho esta oración el día de hoy, te has convertido en un hijo de Dios y hay fiesta en los cielos. Y tenemos que seguir entonces en el camino de Dios. Para ello te voy a invitar a que sigas leyendo las Santas Escrituras de la Biblia, que es donde encuentras la verdad y la verdad nos hace libres, te fortaleces como hijo de Dios. Que puedas asistir a una iglesia, congregarte para escuchar de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, Derrama tu Fe, Yamir Quiroz, este humilde servidor, para que puedas escuchar de la palabra, para que puedas aprender de la palabra, para que puedas tener allí toda esa composición de todas las prédicas que hemos hecho durante estos 2 años, donde hablamos de los diferentes temas de la palabra, analizamos para fortalecernos. Te invito a que nos sigas y te suscribas en nuestras redes sociales de nuestro ministerio Derrama tu Fe,
en Instagram, en Facebook, derrama tu fe, donde vas a poder ver en Instagram también entonces pasajes bíblicos, intersecciones, prédicas, vas a poder tener toda una información interesante. Y tanto en el canal de YouTube nos puedes escribir para cuando requieras oración por alguna situación que estés pasando, alguna dificultad, requieras de intercesión para que nosotros podamos orar e interceder ante nuestro Padre Celestial para que voltee su mirada de misericordia hacia la persona que tiene la situación, el problema. Y también nos puedes escribir por el correo derramatufe@gmail.com y nos expresas cuál es la necesidad que tienes de oración que puedas tener para nosotros poder orar también por ti y también poder pedir a nuestro Señor su intercesión. Hoy quedamos claros de la importancia de ser hijos de Dios. Hoy quedamos claros de la importancia de la restauración de los hijos de Dios. Hoy quedamos claros de la importancia de convertirse. Pero también quedamos claros del amor que tiene nuestro Padre Celestial por todos nosotros. Feliz día para todos. El Señor les dé sus bendiciones.